Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva semana del estudio de Ven, Sígueme. Esta semana estamos estudiando las secciones 67 a las 70 y el tema es de tal estima como las riquezas de toda la tierra. ¿De qué cosa estamos hablando que es tan increíble como las riquezas de toda la tierra? Un poco de contexto. Lo que vamos a estar conversando durante esta semana es acerca de estas nuevas escrituras. Vamos a estar viendo un poco sobre las series de conferencias y revelaciones que se recibieron alrededor de la aprobación de varias de las que conocemos como las secciones que hasta aquí hemos visto de doctrina y convenios como escritura sagrada. A veces habían miembros que tenían un manuscrito, una copia hecha a mano, una hojita por ahí escondida, y uno u otro miembro de la iglesia poseían una que otra de las revelaciones que había recibido hasta ese momento José, ya para esto por algunos años. Entonces, para estas sesiones de conferencias se aprobó la recopilación de muchas de estas revelaciones y de su publicación como el libro de los mandamientos. Ok, y antes de empezar y de entrar en materia, si estos videos les gustan, no olviden dejar su like, suscribirse y darle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos. No quiero dejar de pasar un saludo especial para todos los papaces, para todos los papás. Felicitaciones en su día, espero que lo pasen en familia, espero de todo corazón que lo disfruten y espero también que sea un recordatorio no solo de nuestros deberes, sino de agradecimiento a Dios, nuestro Padre, en su día y de ser agradecidos por todas las cosas que como padres recibimos, particularmente hoy, pero siempre. Muy bien, entonces veamos qué son las cosas que para los santos de aquella época fueron los tesoros de toda la tierra, comparable a los tesoros de toda la tierra. Empecemos. Muy bien, entramos en materia entonces y vamos al versículo 1. Empezamos obviamente en la sección 67. Dice: He aquí, escuchad, oh élderes de mi iglesia, que os habéis congregado, cuyas oraciones he oído, cuyos corazones conozco y cuyos deseos han ascendido a mí. Ok, entonces, basados en el contexto que ya tenemos, recuerden, vamos a hablar hoy día de tesoros. El Señor empieza aquí declarando, miren, se refiere a los élderes de la iglesia, o sea, todo el sacerdocio, pero realmente, como sabemos, estas escrituras se aplican a todos. Así que dice que Él ha escuchado nuestras oraciones, premisa, y que conoce nuestros corazones. A mí esto me hace pensar que no es solo lo que pido o lo que agradezco, sino cómo lo pido, cómo lo agradezco, con qué corazón. Se trata entonces no solamente de qué es lo que digo en mi oración, sino si mi corazón y mis palabras o pensamientos están en el mismo lugar. Si es así, si estas dos cosas se engranan, entonces mis deseos ascienden a Dios. Él los escucha. Y me encanta saber eso porque nos da claves de cómo obtener respuesta a nuestras oraciones. Ok, vamos al versículo 2 y seguimos enfocados en el mismo tema. Estas cosas son de gran valor, más que los tesoros de la tierra, o tanto como todos los tesoros de la tierra. He aquí, mis ojos están sobre vosotros, y los cielos y la tierra están en mis manos, y las riquezas de la eternidad son mías para dar. El Señor dice que sus ojos están sobre todos, es decir, Él está pendiente, otra vez, lo que decimos, lo que hacemos, nuestros corazones, lo que estamos hablando. Él es dueño de los cielos, de la tierra y de las riquezas de la eternidad. Siendo que el Señor posee todas las cosas, incluyendo las riquezas de la eternidad. Él declara son mías para dar. Entonces, eso es algo que tenemos que tener una vez más en la cabeza. Y está en la información. Vamos a seguir viendo a dónde nos llevan estas cosas. Versículo 3.
os esforzasteis en creer que recibiríais la bendición que se os había ofrecido. Mas he aquí, de cierto os digo que existían temores en vuestros corazones. Y en verdad esta es la razón por la que no la recibisteis. Yo no veo esto como una condena, ni siquiera como una censura, sino que el Señor está declarando qué ha pasado. Ahora, yo no sé exactamente cuál es la bendición de la que está hablando. Yo estoy asumiendo que se refiere a la tierra prometida, a Sion, las tierras de Ohio, Missouri, y las dificultades que ellos estaban teniendo, pero no estoy 100% seguro. Sin embargo, analicemos cómo se aplica esto. Empieza el versículo 3 con os esforzasteis en creer. Entonces, lo primero que el Señor está estableciendo es que hicieron un esfuerzo por tener fe. De ahí aprendemos dos cosas. Número uno, que la fe requiere esfuerzo, requiere desarrollo, y que este desarrollo es intencional, es consciente. Ellos se esforzaron por creer en las bendiciones que se les había prometido. Ahora, ellos se esforzaron, como dice, para que iban a recibir la bendición que se les había ofrecido, pero declara que existían temores en sus corazones y que por esa razón no recibieron la bendición de la que está hablando. Y ahí yo me pongo a pensar, eso enseguida fue de una que me recordó a Pedro cuando ve a Jesucristo caminando en el agua. Cuando él vio a Jesús caminando en el agua, primero estaban asustados porque pensaban que había un fantasma por ahí, no sé, historias que se cuentan entre gente de la mar, ¿no es cierto?, entre marineros. Tantas leyendas y tantas cosas ellos tienen que haber escuchado, y cuando vieron esta silueta por ahí en el agua se espantaron. Pero entonces Jesucristo les dice que es Él. Pedro dice, Señor, si eres tú, manda y yo iré a ti. Él se esforzó por tener fe. Incluso establece esta condición para él aumentar y desarrollar en su fe. Y es lindo. Ahora, mayormente, lamentablemente, el mundo cristiano ve con decepción esta acción de Pedro. Y yo me acuerdo siempre, mi presidente de misión nos decía, solamente hay 2 personas de las que tenemos registro en las Escrituras que han caminado sobre el agua. Jesucristo, que tiene un poder incomparable, que es dueño de una divina investidura de autoridad. El Padre le ha dado todo poder. Él, el Hijo de Dios, y Pedro, el apóstol del Señor. Entonces, él empezó a caminar, pero cuando vio las olas y vio que el mar estaba bravo, se asustó. Yo me lo imagino a él pensando como, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo es eso que estoy caminando sobre el agua? Y el rato que vio las olas, pensar como, o sea, igual la ola me puede tumbar y me puedo morir, me puedo ahogar. Entonces, en este momento de temor, él se hunde, él cae. Pero tiene suficiente fe para pedir auxilio, para pedir ayuda. Y tiene la noción suficiente para con fe pedir ayuda sabiendo que Jesús lo puede salvar. Y Jesucristo lo saca del agua y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahí es donde nosotros pensamos, poca fe Pedro, que caminó sobre el agua, ¿qué se diría de nosotros? ¿Ok? Pero entonces eso tampoco fue un reproche o una censura, sino fue una enseñanza y una declaración de la realidad. En el estado en el que estamos nosotros, todavía no tenemos la fe suficiente para obrar ese tipo de milagros. Y nosotros vemos después en el ministerio de Pedro, una vez que Jesucristo ya se había ido, que él se volvió súper poderoso al punto que la gente se ponía donde daría la sombra de Pedro, porque sanaban. O sea, era increíble Pedro. Pero nuestra fe, aun cuando nos esforzamos, puede ser limitada. Y por eso a veces hay cosas que no recibimos, pero no importa. Vamos a seguir analizando por qué. Continuemos. Y vamos ahora al versículo 11. 11 en adelante. Vamos a leer hasta el 14, pero vamos por partes y vamos explicando. Dice el 11, porque ningún hombre en la carne ha visto a Dios jamás.
a menos que haya sido vivificado por el Espíritu de Dios. Muy bien, estamos empezando a hablar de un tema interesante. Estamos hablando sobre la transfiguración. Ahora, ojo, ningún hombre ha visto a Dios en la carne. Esa es la declaración. Y nosotros, ¿cómo? Pero tantos profetas que han hablado. Tenemos a Adán mismo, por un lado. Tenemos al hermano de Jared, que fue una cosa increíble. Tenemos el testimonio que dio Nefi. Tenemos a varios que han dado este testimonio. Tenemos al mismísimo José Smith, que vio no solamente a Jesucristo, sino también al Padre. Entonces, ¿qué es esto de que ningún hombre en la carne vio a Dios? Jamás. Aquí está la otra clave. A menos que haya sido vivificado por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué significa ser vivificado por el Espíritu de Dios? Esto no es otra cosa que el Espíritu, el miembro de la Trinidad, no nuestro Espíritu, sino el Santo Espíritu, efectúa un cambio en nuestro cuerpo de tal forma que nosotros podemos soportar una gloria celestial. Brevemente, podemos soportar la presencia de Dios. Ahora, hay una combinación de factores ahí si estudiamos muchas más escrituras, que no tenemos tiempo ahorita de citar todas, pero Jesucristo, nuestro Padre, y otros seres gloriosos pueden inhibir momentáneamente su gloria y nosotros ser protegidos para soportar la gloria también. Una especie de combo para igualar condiciones, ¿cierto? Para que nosotros podamos tolerar su presencia. Ahora, yo digo nosotros, pero la mayoría de nosotros no entran en ese grupo en el que están selectos hombres como José, como Nefi, como Adán, como el hermano de Jared. Pero continuemos. Versículo 12. Ni puede hombre natural alguno aguantar la presencia de Dios, ni conforme a la mente carnal. Aquí vamos recibiendo más luz. No cualquier persona recibe este cambio en su cuerpo, esta transfiguración que es momentánea, para poder soportar esa gloria. Sino, aquí se aclara que el hombre natural no puede aguantar la presencia de Dios. Y conforme a una mente carnal no se puede. Conocemos bien las escrituras. En el libro de Mormón se nos habla mucho y muy bien explicado acerca del hombre natural y se aclara que es enemigo de Dios. Una aclaración que podemos hacer sobre ese punto es que la naturaleza del hombre es buena porque fue creado por Dios. El hombre natural no es que está sujeto a la naturaleza original del hombre, que es divina, sino que está sujeta al estado natural del hombre en un estado caído. Entonces no es que la naturaleza del hombre en sí es mala, sino que cuando el hombre está sujeto a la condición natural de este mundo en el que vivimos, caído, es una condición inicua, o como se le llama aquí, carnal. Y para mí es interesante que se menciona específicamente mente carnal. Hace un momento estábamos hablando que Dios conoce el deseo de nuestros corazones. Entonces la oración no son solamente las palabras que digo, sino que es aquello que siento. Otra vez, mi presente misión. Solía hablar que las cosas van aquí, dan vuelta, y de ahí vienen al corazón. Y luego de la abundancia del corazón habla la boca. Ese es el proceso. Entonces realmente estamos hablando de que para dejar el hombre natural, el cambio empieza aquí para luego ir acá. Ahora vámonos al libro de Mormón para mencionar mejor acerca de este hombre natural. Y vámonos a Mosía, capítulo 3, versículo 19, que dice lo siguiente. Porque el hombre natural es enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán. Y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor, y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente,
lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente, infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Muy bien, entonces, como lo estábamos mencionando hace un momento, no es la naturaleza del hombre. Como vemos en el libro de Mormón, dice que el hombre está en esta condición desde la caída de Adán. Entonces, esta condición es parte de este estado mortal, caído, de probación, y esa es la normalidad, por decirlo así. Pero no se espera que nosotros permanezcamos en esa condición, sino que nos sometamos al influjo del Santo Espíritu. Y como lo dice en el libro de Mormón, esto es posible únicamente a través del poder de la gran expiación que hizo Jesucristo. De no ser por eso, no tendríamos capacidad para lograr ese cambio. Nosotros solos no podríamos. Pero por causa de lo que Jesucristo hizo, entonces nosotros podemos volvernos como un niño. Esto no quiere decir que voy a hacerme infantil, que voy a hacer berrinche, que voy a llorar cuando no me dan lo que quiero. No se trata de eso, obviamente. Aquí se citan esas características de un niño a las que se refiere el Señor. Sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor, dispuesto a someterse. Entonces ahí está la clave. No voy a hablar de cada uno de esos puntos. Esa va a ser una asignación para la casa para conversar con la familia. Ok, versículos 13 y 14. No podéis aguantar ahora la presencia de Dios ni la ministración de ángeles. Por consiguiente, continuad con paciencia hasta perfeccionaros. Antes del 14. Recuerdan que estábamos hablando hace un momento que ellos no tuvieron tuvieron fe, pero tenían temores todavía en el corazón. Aquí volvemos a ese tema. Nosotros no tenemos la fe suficiente para recibir esta transfiguración, para que Dios se nos muestre, ni siquiera para que se nos aparezcan ángeles. Mayormente no alcanzamos nosotros a eso, pero esto no es para darse contra las paredes. Dice, continuad con paciencia hasta perfeccionaros. Y vamos al 14. No volváis atrás en vuestras mentes, y cuando seáis dignos, veréis y sabréis en mi propio y debido tiempo lo que os fue conferido por la mano de mi siervo José Smith, hijo. Amén. Muy bien, entonces nos habla de que hay que hacer progreso y luego nos dice, no volváis atrás vuestra mente. Entonces, si ya estamos avanzando, no retrocedamos. Pero una parte clave dice, cuando seáis dignos, veréis y sabréis en mi propio y debido tiempo lo que fue conferido por mano de mi siervo José. Ellos estaban recibiendo la promesa de que si bien nosotros todavía no estamos listos para recibir la presencia de Jesucristo o de nuestro Padre o inclusive aún de ángeles tal vez, si bien no estamos listos para eso, recibiremos un gran tesoro que es las revelaciones que se le dieron a José, el libro de mandamientos, doctrina y convenios. Recibimos las escrituras y son un tesoro. Si somos dignos, no solo las podremos leer, sino discernir y empezar a tener este gran don y esta promesa que se da en este último versículo. Muy bien, aquí tenemos entonces bastante material para reflexionar hasta el día miércoles que nos volvamos a ver y hablemos un poco más de estos tesoros que son tan valiosos como las riquezas de toda la tierra. Y de forma particular me gusta pensar en estas ideas, aun cuando nuestra fe y nos esforzamos, pero aun cuando todavía tenemos miedo, aun cuando tememos, aun cuando no estamos listos para ser transfigurados, para ver ángeles, el Señor nos ha dado grandes bendiciones. Como su presencia está separada de nosotros, nos ha dado el don del Espíritu Santo, un miembro de la Trinidad, para estar con nosotros y para testificarnos de estas escrituras
sagradas. El Señor nos ha dado entonces el Espíritu Santo. Si bien el Padre y el Hijo, nosotros no podemos soportar su gloria aún sin ser transfigurados, y no vamos a ser transfigurados porque tememos, porque no tenemos la fe suficiente aún, pero no nos dejó solos. Nos da estas escrituras que son como las riquezas de toda la tierra, y nos da la guía de un miembro de la Trinidad, del Espíritu Santo, para hacernos saber que aun cuando Él no puede aparecerse y hablarnos, por las Escrituras escuchamos su voz. Gracias por habernos acompañado hoy de todo corazón. Les agradezco por acompañarnos en el estudio. Conmigo es hasta la próxima. No se pierdan. Nos vemos el día miércoles. Chao.